No hay nada como una llamada de teléfono. Ayer tarde conversaron Susana Díaz y Mariano Rajoy. Los presidentes del Gobierno y de la Junta alcanzaron un acuerdo para que las minas de Andalcóllar reabran el primer trimestre de 2015. Entente cordial que se ha plasmado con toda la letra pequeña esta mañana en el Ministerio de Hacienda, entre el secretario de Estado y el viceconsejero de Economía. El Estado hará las reservas sobre los derechos mineros y el concurso seguirá adelante gestionado por la Junta, como estaba previsto. En fin, lo fácil que podía resultar todo. En cualquier caso, pasemos página y olvidemos que el conflicto de estos días era evitable. Que no hay ni vencedores ni vencidos, como dicen desde Moncloa, porque lo importante es que las empresas interesadas pueden concursar y renace la esperanza de más de 1.300 familias en una zona especialmente deprimida de la provincia de Sevilla. Es el titular de portada en una noche en la que tenemos la suerte de contar con uno de los nombres propios de la justicia en España y de la justicia internacional, que ya les adelanto, no dejará títere con cabeza y por emplear un símil futbolístico de quien se confiesa aficionado del Betis y del Barça, pisará el área y meterá la pierna. Con Baltasar Garzón, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Ha habido acuerdo y el Gobierno central retirará el recurso de inconstitucionalidad contra la reapertura de la mina de Andalcóllar. Las dos administraciones acordamos que se lleve a cabo la eliminación de la litigiosidad en relación con la reapertura de la mina de Andalcóllar. Entendemos que la declaración de los derechos mineros en la zona de Andalcóllar se efectuará por parte del Consejo de Ministros y la petición la hará la Junta de Andalucía. Que el concurso minero ya abierto para la explotación de la mina de Andalcóllar sigue adelante, liderado por la Junta de Andalucía. Tras una reunión de poco más de una hora celebrada en el Ministerio de Hacienda, los representantes de la Junta y el Gobierno, lo dicho, han acordado seguir adelante con el concurso de empresas para reactivar la explotación y que este lo lidere la Junta de Andalucía. El único objetivo con el que veníamos a esta reunión es que no se paralizara el concurso minero abierto, porque lo que pretende la Junta de Andalucía, y hay que reconocer que el Gobierno de España también ha coincidido con nosotros, es que tiene que haber actividad y empleo cuanto antes en la zona, en la comarca de Andalcóllar, que es con el único objetivo que nos hemos movido desde el Gobierno andaluz. Y esta misma tarde ha ido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a anunciar el acuerdo Aznalcóllar. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer y cuando están en juego más de 1.300 empleos no valen problemas formales, no valen conflictos de competencia y la prioridad tiene que ser el empleo. Decía hace unos meses que todos los recursos que tenga Andalucía se van a poner a disposición de crear empleo y parte de esos recursos es nuestra minería y muchas comarcas como esta viven de eso y durante mucho tiempo han estado castigadas a raíz de determinadas circunstancias que produjeron el cierre de esos recursos. Y creo que hoy es una buena noticia para la comarca, es una buena noticia para la provincia de Sevilla y sobre todo es una buena noticia para Andalucía. Y si Susana Díaz ha ido a Aznalcóllar, la secretaria general del PP, Dolores López Gabarro, ha hecho lo propio, pero en Río Tinto, donde también hay proyectos mineros importantes. Y también el presidente del PP andaluz desde Cádiz, y con la prudencia requerida porque la reunión no había terminado todavía esta mañana, hablaba ya de un buen acuerdo para crear empleo. Yo creo que estamos en la antesala de un buen acuerdo, si las partes, especialmente la Junta de Andalucía, pues ceden algunas cuestiones, y yo creo que podemos llegar a objetivos que van a ser positivos. El Gobierno de la Nación, que yo recuerde, ha dado licencia para explotación minera, yo recuerde, en torno a 60 a lo largo de este año y medio. Con lo cual no hay ningún problema. El Gobierno de la Nación lo va a hacer de una manera ágil, de una manera administrativa, pero lo que quiere es seguridad.
Este acuerdo parece que será un espejismo dentro de un contexto de malas relaciones entre Junta y Gobierno, sobre todo después de que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado hoy que antes del 28 de marzo el Gobierno andaluz interpondrá un recurso ante el Supremo contra el reparto del objetivo de déficit para el periodo 2013-2016 entre la Administración Central y las comunidades autónomas, al entender que no respeta la Ley de Estabilidad Presupuestaria y hace recaer el peso del déficit en las comunidades, que son las que prestan los servicios básicos fundamentales. 2 militares andaluces, los tenientes Carmen Ortega Cortés de Granada y Sebastián Ruiz Galván de Cádiz, figuran entre los 4 militares desaparecidos en el accidente del helicóptero Super Puma del Ejército del Aire siniestrado anoche a 37 millas náuticas al este de Gran Canaria, según ha confirmado el ministro de Defensa, Pedro Morenés. Y otra mala noticia es la polémica sentencia de un juez de Jaén que permite a un maltratador condenado en 4 ocasiones a vivir con su víctima porque no tenía a dónde ir. Maltratador y maltratada apoyan esta decisión. Y aquí estoy, ¿dónde voy? Esta es mi casa y la pago yo con sacrificio e historia. A ver. Hombre, ¿dónde voy yo en mi casa? La joven puede decir misa, puede decir lo que quiera. A ver, ¿dónde voy yo en mi casa? A ver, ¿dónde voy? Porque me daba lástima. Sobre todo estaba tirado a las calles y yo sobre todo recogí. ¿Qué hacía yo? Que era el padre de mi hijo. ¿Qué hacía yo? Recogerlo, estuviera en mi casa, estuviéramos juntos. Se va a la calle, cogí un perro y no, yo lo dejo. La fiscal de Violencia sobre la Mujer en esta provincia, Gracia Rodríguez, ha dicho que tendrían que ser los servicios sociales los que se hagan cargo de este hombre si no tiene a dónde ir. Reconoce esta fiscal que la sentencia no se puede recurrir, pero entiende que hay una salida. El fallo solo contempla esa posible convivencia entre el maltratador con su víctima hasta 2012 y la condena se extiende hasta 2014, por lo que a su juicio la aplicación es imposible. Y el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, a quien escucharemos en breve, ha presidido esta mañana la primera junta directiva de la Unión de Juristas Independientes de Andalucía y no ha dejado lo dicho títere con cabeza. Jueza Mercedes Alaya, instructora de los ERES, Gürtel, Justicia Universal, Oncemi, Rouco, Varela, tragedia del Tarajal, etcétera, etcétera, etcétera. Enseguida, lo dicho, lo escuchamos. Y a las 5:57 de la tarde ha entrado la primavera, que en Andalucía se presenta con tiempo inestable y temperaturas normales, según los parámetros habituales de los últimos años. Es la previsión que hacía esta mañana el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Luis Fernando López Cotín. Sobre estos asuntos vamos a debatir en la tertulia dentro de tan solo unos instantes con los 4 periodistas que nos acompañan esta noche. Antonio Avendaño, Juan Carlos Blanco, Olga Granado y Juan Méndez, a los que ya saludamos. Juan Carlos Blanco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Bienvenido. Gracias. Olga Granado, bienvenida. Noches. ¿Qué tal, Avendaño, Antonio? Muy bien, estupendo. Juan Méndez, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, pues tenemos tan solo unos minutitos para comentar esa noticia de portada antes de darle paso a la entrevista con el exjuez de la Audiencia Nacional, el jurista Baltasar Garzón, sobre ese acuerdo alcanzado en el Ministerio de Hacienda entre el secretario de Estado y el viceconsejero, pero evidentemente tuvo una antesala que ha sido crucial, como fue la llamada telefónica anoche entre los presidentes del Gobierno y de la Junta de Andalucía. Antonio. Bueno, es que antes de dar la opinión sobre la resolución del conflicto, que además del que todos nos alegramos, hay una pregunta previa que es aquella, si recordáis, que se hacía un crítico neoyorquino de teatro después de ver una cierta obra de teatro que era horrible, y entonces en la crítica solo escribió ¿por qué? Pues igual me pasa a mí con este recurso. Claro. Es que aún no me ha explicado nadie por qué, porque no consigo entenderlo, no consigo entenderlo de ninguna manera. Me alegro de que se haya resuelto, pero si se ha resuelto, como suponíamos algunos, con una simple llamada de teléfono, significa que el recurso no era necesario, de manera que habría que saber quién ha sido el cráneo privilegiado de la Moncloa, del Ministerio de Industria, que ha impulsado un recurso que seguramente ha debido ser el más breve de la democracia, ¿no? En fin, lo anuncio el viernes, lo pongo el martes y lo quito el jueves, ¿no? En fin, espero que alguien nos lo explique. Sí, esto yo, por seguir con esa estela, en realidad ya podríamos poner en la RAE, en el diccionario, cuando queramos hablar gratuito, dícese de la polémica de Aznar Collar. Sí, es decir, no tiene mucho sentido lo que acaba de decir Antonio también, ¿no? Fue el viernes a las 3 de la tarde, cuando termine el Consejo de Ministros, cuando se inicia esta polémica, porque nos enteramos del recurso, y ya fuera de la broma, evidentemente 6 días después, pues simplemente ha imperado un sentido común que tendría que haber imperado ya hace unos días. Esta polémica ha sido gratuita, ha sido innecesaria. Yo creo que también desde el propio Gobierno Central y en concreto desde el Partido Popular sabían que le estaba haciendo mucho daño y que sobre todo era además un daño innecesario.
gratuito y que estaba afectando a algo tan sensible como el empleo en una zona tan sensible y deprimida como en la comarca de Analcollar. A ver, Olga. Sí, bueno, coincido con ellos en que no era necesario significar este acuerdo si no hubiéramos abierto una polémica absurda, ¿no? Como se ha demostrado con la rapidez que se ha solucionado. Sí es cierto también que, pese a lo que dice Juan Carlos, de el daño que se ha podido hacer, yo creo que el daño se lo ha hecho el Partido Popular a sí mismo, porque sí, claro. Mientras el PSOE y Izquierda Unida han rentabilizado muy bien este ataque, como lo han denominado, a Andalucía, el Partido Popular descolocadísimo, sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? Que Juan Manuel Moreno Monilla es que ni siquiera sabía ni cuándo se puso el recurso, ni Carmen Crespo, no sabemos si ha sido el lunes, si fue el martes, o sea, en ese sentido... Pero de todas formas, con un detalle que claro, que al final, hace solo 48 horas que Carmen Crespo defendía de forma vehemente la presentación del recurso, porque si no, había un serio problema de seguridad jurídica, ¿no? No, incluso decía que había riesgo de que un tercero pudiese presentar un recurso, cuando eso no es exactamente así, pero bueno... A ver, Juan, un minuto, ¿eh? Yo añadiría al porqué que decía Antonio, añadiría dónde está el ministro. Porque el ministro Soria no ha aparecido después de interponer el recurso y no ha dado la cara. Eso por un lado. Y por otro lado, tomo prestado el titular del Correo de Andalucía de nuestra compañera Isabel Morillo en la entrevista que le hizo al líder popular, el señor Juanma Moreno, en el que decía: si no hay alternativa no es por los andaluces, el problema es del PP. Y efectivamente este hecho demuestra que el problema es del PP, ¿no? Pues muchísimas gracias por vuestra concisión, porque nos vamos ya a la entrevista con Baltasar Garzón, que la hemos troceado en dos partes. Una primera parte que van a ver ustedes a continuación sobre temas fundamentalmente nacionales, Gürtel, 11M, Justicia Universal y también la presidencia de honor de esa Asociación Independiente de Juristas de Andalucía. Y luego, después de la publicidad, volveremos y daremos paso fundamentalmente a la parte de la entrevista en la que afronta y aborda asuntos propiamente andaluces. Vemos y escuchamos a Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por atender la invitación de 8TV Andalucía. Presidente de honor de una asociación de juristas independientes en Andalucía, quizás porque era más necesario ahora que nunca trasladar una imagen de independencia de lo que tiene que ser la justicia. Yo creo que, aparte de ser un honor realmente que hayan pensado en mí como abogado en ejercicio por el Colegio de Sevilla, es una necesidad que los abogados, las abogadas, que pensamos que la Administración de Justicia necesita del impulso necesario para cimentar la independencia que tantas veces es cuestionada, y hacerlo desde la abogacía, defendiendo a las víctimas, defendiendo a todos aquellos y aquellas que tengan que acudir a la justicia, o respecto de aquellos y aquellas que tengan que resolver un conflicto. Creo que es necesario, y desde ese punto de vista un conjunto de profesionales hemos pensado que era imprescindible que la Unión de Juristas Independientes en Andalucía tomara esa bandera por defender esos principios de transparencia, de independencia, de participación del pueblo cada vez más intensa en la justicia, porque en definitiva no nos olvidemos que el titular de la justicia es el pueblo, los demás somos meros administradores o colaboradores de la misma. Uno de los principales asideros fundacionales de esta asociación es, sin lugar a dudas, promover la reforma de la Administración de Justicia en aras de su modernización, democratización. ¿Por qué ningún gobierno, del signo político que sea, ha afrontado en serio esta reforma? Yo creo que de alguna forma les da miedo abarcar un proyecto que realmente es de proporciones muy importantes y que exigiría un consenso por parte de los parlamentarios, asimismo también importante, y desgraciadamente la posición de diferentes partidos políticos en España no está por esa labor, y desgraciadamente cada vez con más dudas por parte de la ciudadanía, porque observamos cómo se abordan o se aprueban reformas que lo que menos hacen es proteger
los derechos de las víctimas, como ha sucedido con la ley de la jurisdicción universal. La administración de justicia en sí misma, la jurisdicción penal, la jurisdicción civil, mercantil, que ya han tenido reformas, no se ha hecho con una globalidad de participación ciudadana, de proximidad a los ciudadanos y sobre todo de transparencia. La transparencia interna y externa es lo que le va a dar credibilidad a la justicia, además de la agilidad y la eficacia. Hablando de esa última reforma de la que usted habla, ¿qué le molesta a usted más? ¿Que el Ministerio Fiscal diga que el juez Pedrás se extramita? ¿Que el Partido Popular diga que el juez Pedrás está actuando con sesgo ideológico? ¿Los insultos a través de Twitter? ¿O incluso las columnas de opinión de firmas ultraconservadoras que no están despellejando a los que fueron sus compañeros? Bueno, yo respeto siempre la libertad de expresión, aunque tengamos que sufrir a veces más allá del límite de lo aceptable. Dicho esto, como ciudadano, como jurista y sobre todo como defensor de derechos humanos, me molesta la insensibilidad del Partido Popular hacia las víctimas, o hacia determinados tipos de víctimas. Y yo sé que esto en alguna ocasión me pueden decir, usted está generalizando, llevan razón. Y corrijo en el sentido de que al menos los diputados y senadores que han firmado una reforma de la jurisdicción universal, como lo que han firmado, yo no sé si siquiera son conscientes de lo que han hecho. Y es la mayor agresión a las víctimas de carácter planetario que se ha hecho desde España. Porque garantiza la impunidad, y hay que decirlo con todas las letras. Y no me importa debatirlo con argumentos ante quien afirme que esa reforma era necesaria. Esa reforma no era necesaria, esa reforma es inconstitucional, ha habido una clara extralimitación, incluso de usurpación de funciones, y todo fruto de un hecho que no debe de quedar oculto, y es que esta reforma se ha querido ocultar a los ciudadanos, se ha querido ocultar al debate, porque sabían positivamente que si ese debate, esa discusión se producía, no podía salir adelante. En ese contexto, me molesta, desde luego, todo aquello que signifique desprotección de las víctimas. Y en cuanto a esos tuits, pues la verdad es que si me lo preguntas en un contexto diferente, te respondo en ese contexto para no mezclar lo que realmente es importante de la acción de un señor que en vez de dedicarse a trabajar se dedica a hacer este tipo de actividades que son, desde luego, rechazables, inaceptables. Y ante este tipo de episodios, ¿qué cree usted que debe hacer el Poder Judicial? Si te refieres a la cuestión relativa a la ley de jurisdicción universal... en la convocatoria de prensa, lo anecdótico, pero lo importante sí, también. Si es en cuanto a la ley de jurisdicción universal, yo creo que el Consejo General del Poder Judicial, y al margen del sesgo ideológico que tenga, debería de pronunciarse por vía de urgencia, ya que no lo pudo hacer antes, de qué significa esta ley, sobre todo cuando la disposición transitoria única de la misma claramente invade competencias del Poder Judicial, en tanto en cuanto ordena el archivo, el sobreseimiento de las causas hasta que no se comprueben una serie de datos. Es decir, eso le corresponde a los jueces, no les corresponde ni al señor Florián, ni al ministro de Justicia, ni al legislativo en general. La división de poderes es nuclear y base de un Estado democrático de derecho. Y eso deberían saberlo. Y sin embargo, como ha sido una reforma express y hecha con una clara intencionalidad excepcional y ad hoc, es decir, para acabar con ciertos casos de jurisdicción universal, ha cometido ese grave dislate. Punto y aparte. En cuanto se refiere a lo del tuit del
fiscal Bautista, creo que es realmente grave, porque interfiere en actividades jurisdiccionales de jueces, en actividades institucionales de organismos del Estado, y el derecho a la crítica se puede ejercer, por supuesto que sí, pero lógicamente si ocupas un cargo institucional y descalificas a personas, instituciones, investigaciones, se puede interpretar como una infracción grave no solo del honor, sino también de interferencia en la actividad de los jueces, incluso como una presión, lo mismo en el caso primero que en el segundo. ¿Usted no ve posible perdón para este tipo de conductas? El arrepentimiento es algo que me parece muy bien, incluso es humano y religioso, pero cuando se ostenta un cargo y se cometen unos hechos de este calibre, está muy bien ese arrepentimiento y cada uno que perdone a quien quiera perdonar, pero no es cuestión de perdón o no perdón, es que creo que se han empleado medios, formas, con contenidos y con una intencionalidad que desde mi punto de vista tienen que tener una trascendencia. No vale solo con decir que lo está pasando mal. Hay personas que han sido atacadas y que están sufriendo las consecuencias por una acción que cuando menos, desde luego, es sumamente inapropiada, por no dar un calificativo que tampoco me corresponde darlo a mí. Ayer el señor Garzón declaró al señor Crespo, hoy lo hace el señor Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes. ¿Cree usted que la instrucción del juez Ruz va a llegar a buen puerto y en definitiva va a demostrar lo que usted comenzó? Bueno, la instrucción del juez Ruz está siendo, desde mi punto de vista, correcta. Es un gran profesional, es un buen juez, está haciendo su trabajo. Lo único que yo puedo decir con carácter general es que en este tipo de casos de delincuencia económica, criminalidad organizada económica y sobre todo cuando se vincula a la presunta corrupción, siendo difíciles los casos, es necesario avanzar con rapidez, con eficacia, por supuesto, para que el juicio definitivo, el juicio oral, a aquellos que presuntamente cometieron unos hechos, no se dilate hasta que llegue un punto que prácticamente ya no tenga casi sentido de retribución, es decir, de condena de unas conductas que casi están olvidadas. Por lo tanto, lo que yo sugiero es que se agilicen esos procedimientos hasta el punto de que se pueda celebrar el juicio cuanto antes. ¿Qué sensación le ha dejado el 10º aniversario del 11M? Por un lado, yo creo que todo el mundo ha aplaudido la fotografía de la unidad de las víctimas, pero por otra parte sigue habiendo voces, como por ejemplo el señor Rouco Varela, que vuelven a alimentar la teoría de la conspiración. ¿Y qué dijo Rouco Varela? Dijo en la homilía que había habido, todavía no se conocían los intereses ocultos de poder que habían movido estos atentados. ¿Por qué no se dedica a la Iglesia y se deja de esas vainas? A mí me alucina que el señor Rouco Varela diga eso. Debe tener una información privilegiada que no tuvimos los jueces y los fiscales y todos aquellos que investigamos esos hechos o las personas. Evidentemente las instituciones podían haber funcionado mejor, podía haber habido más coordinación, pero los atentados del 11 de marzo no respondieron a ningún tipo de conspiración, ni relacionada con ETA, ni desde el Estado. Están claramente determinados cuáles fueron los autores o parte de esos autores. Fue un atentado auspiciado por motivos yihadistas, de terrorismo internacional, y como parte buena en el ámbito de la investigación judicial y del juicio es que las instituciones respondieron con un juicio en un tiempo récord, con una legislación ordinaria, es decir, no se modificó la legislación antiterrorista como ocurrió en Estados Unidos,
para perseguir y desencadenar una guerra contra el terror, sino que se emplearon todas las garantías. Se celebró un juicio oral, público y además exhibido en todo el mundo, y creo que fue una respuesta adecuada. Podíamos haber hecho más desde el ámbito de la prevención y de la investigación de los hechos que motivaron aquella catástrofe. Sin lugar a dudas siempre se puede hacer más, siempre se puede mejorar la acción de las instituciones, la coordinación, la cooperación, y ese es el sentido, la lectura que deja aquel hecho, además de la necesidad de que no haya esas opiniones espurias como la del señor Rouco, si es que ha sido así, porque inciden en una revictimización de las víctimas, generando dudas donde no las hay y generando espacios que deberían de ser ocupados, y sobre todo, visto el carácter religioso de este señor, en ese amparo de las víctimas. Baltasar Garzón, en la entrevista que esta mañana nos concedía en un hotel sevillano donde se ha presentado precisamente esa Asociación Independiente de Juristas de Andalucía, de la que va a ser, es ya de hecho, presidente de honor. Se ha referido a asuntos fundamentalmente nacionales. A continuación, asuntos andaluces que comentamos en la tertulia en tan solo unos minutos con Juan Carlos Blanco, con Olga Arnado, con Antonio Avendaño y con Juan Méndez. Señor Garzón, estamos en Andalucía, me va a permitir que abordemos tres últimos asuntos precisamente localizados en Andalucía. El caso de los ERES, que instruye la jueza Mercedes Alaya. Usted ha dicho que una justicia lenta no es justicia, pero también, aparte de eso, que me comente evidentemente, porque llevamos casi 4 años de instrucción judicial en esta macrocausa, también le quiero preguntar si usted cree, al igual que muchos juristas, que hay motivos para querellarse por presunto delito de prevaricación contra la jueza Mercedes Alaya, toda vez que estamos en una causa donde abundan aforados a los que está señalando, preimputando, invitando a autoimputarse para no tener que elevar la causa al TSJA o al Supremo, y sin embargo, evidentemente, estas personas están en una situación de desprotección. No sé si usted cree que hay motivos para poder establecer un recurso de prevaricación porque no los impute formalmente para que la causa la pierda. No, contestando a la primera parte de la pregunta, ya lo he hecho antes, son casos difíciles, complejos, porque tienen muchas aristas, muchas vertientes que tienen que ser analizadas, dictámenes, informes periciales, etcétera. Pero con todo, se impone necesariamente la agilidad en la tramitación de esas causas y buscar las fórmulas para que las dilaciones no sean excesivas, porque claro, no son 3 o 4 años, es lo que queda todavía hasta que se llegue a la celebración de un juicio, y un juicio con ese volumen de imputados, además de las otras situaciones a las que se refiere, es muy difícil armar, y lo digo desde la experiencia de haber tramitado muchas macrocausas en la Audiencia Nacional, y por tanto debería el Ministerio Fiscal instar, y la propia juez, la conclusión del procedimiento por piezas, por espacios. No conozco en profundidad cuál es la interconexión de unos hechos con otros, pero desde luego si no se divide lo que llamamos la continencia de la causa, es decir, si no se perjudica con la división de esos hechos, deberían de enfocar en esa línea para que las personas que están sujetas a investigación reciban el derecho a una justicia ágil, eficaz e independiente, y también las víctimas, la sociedad en su conjunto. En cuanto a la forma de instruir de la juez o de mantener determinadas situaciones o posiciones o resoluciones que a primera vista pueden resultar incluso escandalosas, estoy pensando en la fianza a Magdalena Álvarez, por ejemplo,
La prudencia me aconseja que, sin conocer los hechos en profundidad, me abstenga de opinar en profundidad. Lo que ocurre es que si hay apariencia de que puede haber una responsabilidad penal sobre personas aforadas, al menos habría que consultar al Tribunal Superior para que nos diga si lo que se está haciendo debe de seguir haciéndose o, por el contrario, estamos entrando en una forma de indefensión de las personas a las que se refiere, porque finalmente eso se puede traducir en una nulidad de procedimiento. El Tribunal Supremo a veces ha dicho que hay que consolidar la elevación de una causa respecto de aforados, pero también ha dicho lo contrario, es decir, que no se puede retener si ya existían esos indicios. Por tanto, la prudencia aconsejaría, no sé si lo ha hecho, pero aconsejaría elevar esa consulta en los casos en los que aparecen personas aforadas para garantizar la solvencia del procedimiento. Y en cualquier caso, las partes tienen todos los derechos a cuestionar la instrucción y, dentro de ese cuestionamiento, a tomar decisiones incluso más graves. ¿Usted cree que si hubiesen sido los señalados cargos políticos o cargos públicos populares, estaríamos asistiendo a otro caso Garzón, otro caso Elpidio? Yo me atrevo a pensar que ojalá que no sea así, porque si dijera que es así, pues tendría que pasar a un estadio diferente al de la acción judicial, que puede no ser compartida, pero que entra dentro de lo que es la capacidad y la obligación de un juez de investigar con arreglo a los estándares de derecho y de derechos que deben de respetarse en un procedimiento. Y precisamente para evitar que esas preguntas o que esa sensación pueda tomar carta de naturaleza y que al final lo que se traduce es en una desconfianza hacia la justicia o de una desconfianza hacia quienes defienden una posición determinada de esta juez, debería, insisto, plantear dentro del marco legal que existe esas situaciones que nos dijeran efectivamente si se producen o no se producen situaciones incorrectas procesalmente o claramente vulneradoras de derechos fundamentales. Lo que no se puede ni se debe hacer es dilatar un procedimiento, porque las personas afectadas están sufriendo en un derecho que tienen a una justicia ágil, rápida, eficaz, independiente e imparcial. Hay decisiones judiciales, señor Garzón, que causan perplejidad, incluso más allá, causan alarma social. Por ejemplo, en Jaén hemos conocido ayer una decisión de un magistrado que permite a un maltratador condenado en 4 ocasiones a seguir viviendo con la mujer maltratada. No sé qué tipo de reflexión se puede lanzar a la ciudadanía. He visto de pasada esa noticia hoy, que uno de los argumentos era porque no tenían dónde ir y dinero, tal, pero claro, lo que pasa es que se tenga o no se tenga, consolidar una situación en la que los precedentes son de agresión a la pareja, en este caso a la mujer, es asumir cuando menos un riesgo por parte de quien ordena esa situación muy grave, y desde luego si se producen nuevos hechos muy peligrosos, y yo creo que no se puede someter a la mujer a esa revictimización, aunque no se produzcan nuevas agresiones, de tener viviendo bajo un mismo techo a quien le ha agredido y a quien no puede ser así. Es decir, no sé el fondo de esa decisión, pero yo me atrevería a decir que debería de ser inmediatamente corregida y revocada en su caso, ¿no? Porque es una situación de alto riesgo. Insisto en que no conozco en profundidad el caso, pero tal como se cuenta en la noticia, que la sentencia firme. Es
Bueno, pero no cabe las recurso. sentencias son firmes en tanto en cuanto no cabe recurso contra ellos, pero si hay una situación de riesgo, es obligación del Ministerio Fiscal amparar y hacer cesar esa situación de riesgo, y también del juez de guardia, del juez penal. Es decir, si es una situación objetiva de riesgo, hay una obligación de prevenir la comisión de posibles delitos, sobre todo cuando se refieren a posibles agresiones de esta naturaleza. Inmigración, usted como andaluz sabe que Andalucía es una tierra especialmente sensible con el drama migratorio, el drama de la inmigración clandestina, sobre todo porque quizás hemos sido un pueblo emigrante en su día, ¿no? Y quizás lo estamos volviendo a ser ahora. ¿Qué opinión tienes, después de lo que hemos conocido de la tragedia del Tarajal, de que ha tenido que reconocer el Ministerio del Interior, la Guardia Civil, que dispararon 145 pelotas de goma? Bueno, ¿cree usted que hay indicios delictivos y, más allá, responsabilidades políticas? Realmente lo que ocurre es que es inaceptable que hechos como el de Ceuta se produzcan. No deberían de haberse producido nunca. Pero una vez que es una realidad que 15 personas perdieron la vida y que una actuación de la Guardia Civil o de determinados miembros de la Guardia Civil negada por el director general, inicialmente también por el ministro, que después tuvo que ser corregida, se ve que claramente infringiría los protocolos de actuación y sobre todo la situación de desvalimiento y de desamparo que las personas, que las víctimas tenían, debe de ser objeto de una investigación profunda. De hecho, me consta que hay una querella interpuesta y, sobre todo, más allá de las responsabilidades penales que pueda haber y que se tendrán que decidir en el procedimiento, devela dos situaciones. Una, que la regulación de los controles fronterizos frente a la inmigración de la Unión Europea no es precisamente la más idónea y que no se ha abordado con profundidad y hasta su solución, que la tiene, el problema migratorio, y que quienes tienen una posición política de responsabilidad, al margen de la responsabilidad penal, deberían de asumir esa responsabilidad y, si no la asumen, hacérsela asumir. Estoy pensando en el propio director de la Guardia Civil, que aparte de ser jefe o responsable de la Guardia Civil, tiene una posición política, es un cargo político. Entonces, en política esas cosas tienen su precio, tienen su coste, ¿no? Y por tanto habría que pagarlo. Y por último, señor Garzón, la Junta de Andalucía ha aprobado el anteproyecto de ley de memoria democrática. No vamos a reiterar evidentemente los argumentos y las actuaciones que prevé. ¿Qué le parece? ¿Puede ir un poquito más allá, evidentemente, que la nacional? Me parece que va más allá de la ley de memoria histórica del 2007 a nivel nacional. Me parece que es más contundente en la garantía de los derechos, con expresión directa a algunas situaciones como la de los niños robados, y creo que se puede mejorar todavía más para garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y sobre todo a las garantías de no repetición a través de las reparaciones no solo personales sino simbólicas. Y específicamente, aunque sé que en este último punto es especialmente avanzada, en el tema de verdad yo creo que se impondría un salto positivo hacia adelante para proteger ese derecho humano a la verdad mediante un mecanismo, una comisión, un organismo en el que pueda establecerse esa verdad, oyendo a las víctimas, oyendo a todos aquellos que tengan algo que decir sobre algo que todavía permanece, a pesar de lo que digan, oculto. Ahora sí, para concluir, de verdad, apelo a su condición de andaluz. Evidentemente no es una cuestión jurídica la que le planteo, pero sí me gustaría saber su opinión como andaluz sobre el futuro estado de las autonomías y el debate profundo territorial que hay en España
con posiciones tan enconadas, tan en las antípodas, con el desafío soberanista catalán, con voces ultraconservadoras que piden recentralizar competencias. A su juicio, ¿qué papel debe jugar Andalucía en este debate territorial? ¿Cree que puede volver a ser el elemento equilibrador como en 1980 con el café para todos? Bueno, yo creo que vivimos una situación bastante compleja en España. Por otra parte, era evidente que antes o después se iba a producir esa confrontación de modelos territoriales después de 35 años de democracia. Yo he dicho públicamente que respeto el derecho a decidir de Cataluña en este caso y de que es un acto político y que debe seguir su curso, pero también he dicho que defiendo un modelo de Estado federal, ¿no?, como una fórmula para precisamente compatibilizar estas posiciones. Nadie puede estar allá donde no quiere estar, por tanto hay que encontrar esa vía. Y Andalucía, pues efectivamente tiene el peso, no solo de la población a la que representan sus líderes, sino también el peso histórico de ser una comunidad que puede, lo mismo que en 1981 demostró que, a pesar de no haberse tenido en cuenta, pues optó al grupo de cabeza de las autonomías, ahora también puede apoyar a que ese reequilibrio y redefinición se produzca. Baltasar Garzón, muchas gracias. A ti. La entrevista con Baltasar Garzón esta mañana, que nos ha atendido en un hotel sevillano donde, insistimos, presidía por primera vez la Junta Directiva de la Asociación de Juristas Independientes de Andalucía. Hay muchísimos asuntos que ha tocado, pero quiero poner encima de la mesa para el análisis de los contertulios que nos acompañan esta noche, de Juan Carlos Blanco, de Olga Granado, de Juan Méndez y de Antonio Avendaño, sus análisis sobre la macrocausa de los ERES y la instrucción, con 3 mensajes claros sobre, a su juicio, la medida escandalosa de la fianza millonaria a Magdalena Álvarez, su rechazo a que se haya dilatado tanto el procedimiento, la instrucción cuando dice que todavía queda aún mucho más, y su advertencia de posible nulidad del procedimiento si no se eleva al Supremo y se produce la indefensión de los aforados. Empiezo contigo, Juan. Bueno, yo en esta mesa ya lo he dicho varias veces. Creo que la tardanza de la jueza Araya en elevar la causa, si, como ella ya ha dicho por escrito en varias ocasiones, considera que existió una confabulación en el gobierno andaluz para crear un sistema defraudador en el que incluye desde el Consejo de Gobierno hasta el Parlamento, posteriormente ha rectificado ahora en un auto, ha rectificado, ha dicho solamente un cuarto del Parlamento, porque la Comisión de Economía son 20 y tantos diputados, o sea que estamos hablando de una cuarta parte, ¿no? Si realmente ella piensa eso, como lo ha dicho por escrito, ¿a qué espera elevar la causa al Supremo? Según las cuentas, yo creo que ya están prescritas, pero por ejemplo hay un exconsejero y el autor del famoso convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA, que es el señor Viera, cuyos delitos atribuibles son similares a los que ha atribuido a Magdalena Álvarez o ha atribuido al propio Griñán o al propio Manuel Chávez, y sin embargo a este señor, que no ha citado en ningún momento, sino de pasada, le prescriben los delitos el mes de abril. Yo creo que ya incluso están prescritos, pero bueno, las últimas noticias que han aparecido en prensa decían que a principios de abril le prescribió los delitos y aún no está imputado. En fin, con esto quiero decir que lo que ha dicho el señor Garzón, que bueno, se ha curado en salud, ha querido reservarse desde una posición más externa su opinión jurídica, pero evidentemente yo creo que esto lo único que va a traer consigo es que de los 145 imputados que hay en la causa, muchos consigan una nulidad final de la causa y se pierda la oportunidad de resarcir al gobierno andaluz y en definitiva a los andaluces de esta causa. Además, insisto en que la actitud creo que es discriminatoria, por cuanto si esa teoría, como digo, afectaba a gente como Magdalena Álvarez, a la que le pide nada menos que casi 30 millones de euros de fianza, el señor que firmó el convenio, que era el señor Viera, no está imputado, después de 3 años y 6 meses de instrucción o 3 meses de instrucción, pues creo que también es una causa que está siendo discriminatoria. O sea que por todos los lados pienso
que esta señora va a estropear el trabajo de mucha gente, que creo que honradamente, incluso ella misma puede haberlo hecho de manera honrada, pero creo que lo está estropeando. Más voces, más alarmas no le pueden estar saltando a ella para que tome esa decisión, ¿no? Bueno. Yo creo que es precisamente eso último que acaba de decir Juan, ¿no? Es decir, yo comparto prácticamente casi todo, bueno, el criterio que acaba de exponer Juan y que acaba de exponer Baltasar Garzón en la entrevista, que no es más que otra voz más diciendo, advirtiendo sobre la aparatosidad de algunas de las fianzas, sobre la dilación en la macrocausa y sobre otros pormenores también muy importantes que pueden dar al traste con una causa en la que todos también estamos de acuerdo, se están depurando desde el punto de vista penal responsabilidades gravísimas de una trama que es escandalosa. Pero lo dice una voz autorizada, en este caso, no es la única en el mundo de la judicatura que también lo ha hecho. Es decir, aquí insisto una vez más, si ahora ya, como decía también Juan, si ya lo que estamos dirimiendo es si esto es una trama que se aprovecha de una administración o, como dice ella, que es prácticamente media Andalucía conspirando contra otra media Andalucía desde las instituciones, evidentemente hay que elevarlo a los órganos correspondientes, pero a la voz de ella. Bueno, quizá lo dice una voz autorizada, ¿no? Como el juez suspendido Baltasar Garzón, que además habla desde la libertad de estar actualmente suspendido. Bueno, y perdona el sarcasmo, y desde la experiencia de macrocausas que luego terminan fracasando. Y de la estela de juez estrella, ¿no? Que fue uno de los creadores, y muchas veces el pecado que se le puede atribuir a la jueza Alaya precisamente puede ser ese afán de estrellato o no, o simplemente que ella considera que tiene que seguir con la instrucción, que no la ha terminado. Yo sí discrepo contigo en que el hecho de que vaya al Supremo no creo que vaya a acelerar el caso, ¿no? Porque tenemos un problema de falta de medios en la justicia, independientemente de que esta señora prolongue la falta de medios que ella no ha querido tener, porque los medios le han dado la oportunidad de contar con jueces de apoyo que fuesen tomando más declaraciones y agilizando la instrucción, y ella se ha negado a ello. Es más, se ha negado a que parte de su juzgado, de sus funcionarios, toquen los papeles de la causa. O sea, los papeles de la causa tampoco informa ni a la Fiscalía. Claro, la Fiscalía le ha reclamado que diga de una vez. Es que, mira, continuamente, en los últimos 20 días, ella ha tenido una actividad muy frenética, independientemente de su vida personal, que también ha sido aireada en los medios, en el sentido de dictar autos y rectificarse autos, como el del tema del Parlamento, rectificar fianzas interpuestas, por ejemplo, a una secretaria de una de las intermediadoras, cuando a la jefa superior de esa secretaria no le había impuesto fianza. Le han recurrido en auto que no incorpora a la causa testimonios prestados por implicados en la causa ante la Guardia Civil que no están adheridos a la causa y que están causando indefensión a los 145 imputados. O sea, hay una serie de hechos que ese argumento de que el Supremo no lo va a arreglar, evidentemente la justicia en el Supremo no va a ser más rápida, pero sí hay una cuestión clara, y es que de momento se van a poder defender todos los que están citados en la causa, que cosa que ahora no pueden. No, y además yo añadiría en relación al Supremo, yo vengo sosteniendo, y mucha gente, que el punto de verdad de inflexión de esta causa se va a ver en el Supremo. Solo se puede ver en el Supremo. ¿En qué sentido? En que el caso de los ERE son al menos dos casos. Son más porque está Mercasevilla, pero son fundamentalmente dos casos. La gente que se llevó el dinero, los intrusos, las empresas que recibieron ilegalmente dinero, sobre los cuales no tenemos, hay pocas dudas, otras cosas que las pruebas abunden en ello, pero no hay dudas de ningún tipo. Y el otro caso es la parte política del caso. Esa es la parte que tiene que decidir el Supremo. El Supremo tiene que decir, porque hay imputados, hay aforados, si hay elementos bastantes para convertir aquellas decisiones presupuestarias o políticas en delitos o indicios de delito. Ahí es donde yo creo que lo de la juez no va a tener recorrido. ¿Por qué? Porque ella está sosteniendo que un procedimiento administrativo flagrantemente ilegal desde su punto de vista se vino haciendo a la vista de todo el mundo, pero nadie lo percibió, ni siquiera aquellos que lo estaban ejecutando. Ni los interventores de la consejería, ni la Cámara de Cuentas, ni el Parlamento. Que cuando llegue eso al Supremo, y alguna vez la audiencia, como cuando le tumba el auto de imputación de Alaya, de Magdalena Álvarez,
da un toque en ese sentido, en el sentido de decir que lo que está haciendo es una construcción muy sugerente, pero que... yo creo que ahí hay un dato importante, sustentarla. Antonio, que exacto, eso último. Es decir, que falta sustentarlo, porque haciendo memoria lo sustenta en una teoría interpretativa propia de la jueza, solo sustentada, creo que en un informe de la Fiscalía Anticorrupción, que también entendía que en la propia encomienda había un uso perverso de esa encomienda, pero que no deja de ser también otra interpretación. Pero es decir, que la base claro, más superior toda a esta esa construcción, es el famoso informe del señor interventor de la Junta, que ahora habla también de irregularidades, no habla de o sea, y que esta misma semana ha insistido en que el procedimiento era legal. En todo caso, inadecuado, efectivamente. irregular, pero nunca ilegal. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? De que se han llevado una serie de sinvergüenzas, 30 y tantos millones, porque ya no son ni los 76 de los que ella habla, ni los 1000 de los que hablaba el Partido Popular. O sea, estamos hablando de 36, que es una barbaridad de millones. Pero vamos a concretarlo, vamos a recuperarlo, no vamos a dilatar más esto, Sí, es que se va a hacer eterno, ¿no? Es que ese precisamente creo que es una de las claves, ¿no? Porque en vez de ir a por el dinero que se han llevado, estamos intentando, o la jueza pretende, el sistema era ilegal. O sea, hablando del sistema de las transferencias de financiación, intentando ir contra el poder legislativo, cuando se ha visto que en otras comunidades funciona igual, y entonces no estamos yendo al grano. O sea, por esos señores que se han llevado el dinero de los andaluces. Y ya no hablo, mira, ya no hablo a nivel político, porque antes hablaba de que había discriminación a la hora de imputar a unos políticos y a otros no, dentro de toda esta teoría de la conspiración. Hoy me hacía referencia a una compañera periodista que hay empresas de las que están incluidas en el listado de empresas que se vieron favorecidas por los famosos ERE, que no han sido siquiera llamadas a declarar. Entonces, hay discriminación entre los empresarios, lo mismo que ha llamado a Ruiz Mateo por los ERE de los hoteles, etcétera, y de las bodegas. Resulta que hay otras bodegas que no han venido a declarar. Qué curioso. No, pero, ya no sé si eso tiene que ver con los informes de la Guardia Civil, ¿no? Que ya también no, pero yo no veía ahí, decía solo que hay una parte del dinero, sí, Antonio, brevemente. De seguir la pista del dinero, y la juez está siguiendo la otra pista, la pista política. Yo creo que ella, entiendo que está siguiendo esa pista, honestamente, porque cree que ahí está la madre del delito. Lo que yo digo es que lleva mucho tiempo intentando demostrar eso y no hay manera de aportar pruebas, digamos, para sustentar esa hipótesis, sustentarla penalmente. Otra cosa es que políticamente se hicieran disparates. Vamos a hacer la última pausa y retomamos el debate tal y como lo dejamos, hablando sobre la macrocausa de los ERES y otros aspectos de la entrevista con el exjuez Baltasar Garzón. Retomamos en A por Todas el debate donde lo dejamos, precisamente en compañía de Juan Méndez, de Olga Granado, de Antonio Avendaño y de Juan Carlos Blanco. Os pido una última toma de posición sobre las palabras de Baltasar Garzón sobre la macrocausa de los ERES y lo que estamos debatiendo aquí sobre la instrucción de la jueza Mercedes Alaya. Empiezo contigo, Juan. Bueno, yo insistiré en lo mismo, en que creo que además puede que los actuales señalados como responsables políticos, que evidentemente lo son, por haber permitido que los responsables penales se llevaran el dinero de la Junta y de todos los andaluces, pues que aparezcan al final, si supuestamente se diera una causa de nulidad del proceso, pues aparezcan como víctimas. O sea, esto sería ya el colmo de los colmos, ¿no? O sea, ahora mismo podríamos tener unos responsables penales condenados, cumpliendo condena y tal, y unos responsables políticos a los que la ciudadanía tendría señalados como responsables políticos y que se podrían señalar a la hora de llegar a unas elecciones, a unas votaciones, y sin embargo esas personas que ahora mismo están sufriendo el escarnio, las fianzas, las imputaciones, los paseos por los juzgados, etcétera, pueden aparecer a la postre como víctimas de una actuación judicial exagerada, dilatada y al menos controvertida en cuanto a los modos, ¿no? Y a las formas, ¿no? Antonio. Sí, yo creo que Garzón ha estado prudente, él sabe de lo que está hablando porque ha estado en causas tan complejas y que algunas han acabado en nada y lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que ha estado prudente y yo comparto esa idea general que decía Garzón de que
esas macrocausas, me parece que lo decía también Lorenzo del Río, diciendo a más imputados, menos condenados. Estas macrocausas que una persona no puede barajar, materialmente barajar. Garzón creo que tiene razón cuando aconseja que habría que trocearlas, sin perjuicio de los derechos de la gente, trocearlas para que sea, en fin, que puedan llegar a su sitio. La manera en que está haciendo la instrucción, a mí, comparto con Juan, me preocupa porque la información básica la juez la tiene desde hace mucho tiempo, la principal, pero ese celo suyo de no querer compartir la causa, de no querer preguntarle a un tribunal superior, como recordaba Garzón, si hay motivos o no para imputar a aforados, a mí me parece que eso va a ir en detrimento de su propio trabajo, que por otra parte yo creo que es loable en muchos aspectos, ¿no? Sí, yo comparto eso. En todo caso, si hay que añadir algo, es que sí creo que finalmente sí estamos llegando a esta parte final de la instrucción, aunque en las últimas actuaciones parezcan aventurar lo contrario. ¿Y por qué lo digo? Porque, y lo comentaba hace un momento, creo que en las últimas semanas, en las últimas 8 o 10 semanas, la jueza se está ya construyendo su relato político, su relato de cómo fue, según ella, esa conspiración por parte de los diferentes gobiernos de la Junta de Andalucía, pero sin la Cámara de Cuentas, efectivamente, la Cámara de Cuentas, interventores, etcétera, etcétera, cómo construyeron toda una trama, urdieron toda una trama, pero le falta el hecho objetivo, le faltan los hechos probados, le falta poder probar su teoría. Tiene un relato sólido sobre quienes se llevaron el dinero, pero no tiene un relato sólido sobre quienes, según ella, urdieron toda una trama que permitió que se llevaran el dinero. Y ahí yo creo que se está equivocando, pero en realidad está llegando ya al muro donde ya no tienen más donde rascar. Bueno, falta la ratificación de los peritos de la intervención de la Administración General del Estado, que se prevé dura esa ratificación por cuanto su informe, ya habéis visto lo que el interventor general de la Junta ha dicho de él, ¿no? Pero si no tienes esos hechos probados de los que tú hablas, si no tienes pruebas, no tienes nada. Entonces, a ver si vamos a terminar en macrocausa, microcondena, siguiendo con lo que decía Antonio. Esto en general lo que genera es muchísimo desánimo, porque parece evidente, se ha demostrado que ha habido gente que se ha llevado dinero de todos los andaluces y, sin embargo, tenemos cada vez más la sensación de que por mucho que se vaya a llegar ya al final de la instrucción aquí, no va a haber gente que pague por ello. Pero Olga, Garzón lo sabe muy bien. La operación Pitón, que fue la que lo llevó al estrellato, creo que tuvo más de 150 imputados. ¿Cuántos quedaron? Y creo que quedaron 4 o 5 condenas. Exacto. O sea que, que imaginaron, ¿no? Sí, y en si él tiene experiencia. Sí, pero eso es verdad. Blanca y en la de la operación Pitón famosa, vamos. Que pero hay como una especie de fosa abisal entre las expectativas que se depositan sobre estas macrocausas y luego los resultados finales. Y eso está pasando ahora en Andalucía con la causa de los macroeres. Hay personas con una fuerte convicción de que prácticamente varios gobiernos andaluces en pleno terminarán en un banquillo. Y no va a ser así. Y eso generará en esas personas y en un determinado sector de la opinión pública una sensación de fracaso, de decepción. Y en la otra, o bien un intento de reparación o al menos de ajustar cuentas por una causa que todos consideramos justa, todos queremos que se depuren todas las responsabilidades, pero algunos entendemos que hay una parte que está siendo disparatada. Bueno, pues de la entrevista con Baltasar Garzón sí me gustaría que al menos comentaseis una cosita más, es su versión sobre el anteproyecto de ley de memoria democrática. Él dice que es muy mejorable, sobre todo en el espíritu y sobre todo en el relato de la verdad. Aplaude lo de los bebés robados, lo de las exhumaciones y también, pues evidentemente, pues que se les obliga a los municipios a retirar en 18 meses. Eso lo decía no en la entrevista, sino en la rueda de prensa anterior, que se retire, que los municipios tengan que retirar en 18 meses pues todos los monumentos franquistas, incluso que no puedan aducir pues que tienen elementos artísticos para poder mantenerlos. En fin. ¿Qué os parece esa valoración del juez Garzón, que sin lugar a dudas es uno de los principales impulsores de que se escriba de nuevo la verdad sobre el franquismo? Antonio. Sí, yo creo que él ha sido, y en la rueda de prensa también, ha hecho una evaluación positiva de la ley de memoria, lo que tiene que ver con restauración, con eliminación de símbolos franquistas que resultan ofensivos para las víctimas. Pero es cierto que nadie le acaba de hacer mucho caso a Garzón y a otra gente cuando proponen la creación de una comisión
de la verdad, ¿no? Yo entiendo que no le... Bueno, incluso discrepó aquí en unas jornadas con el propio expresidente Zapatero, sí, ¿no? Con Zapatero. Y los dos tenían razón. Yo seguí esas jornadas con interés en el siguiente sentido. Garzón tiene sentido al decir que la única manera de cerrar heridas de verdad es una comisión de la verdad, y Zapatero tenía razón en el sentido de que esa comisión, sin un mínimo consenso entre las dos grandes partes de España, entre la izquierda y esa derecha, que le resulta muy embarazoso este asunto, sin ese pacto no es posible una comisión de la verdad. Digo, una comisión de la verdad que restaure de verdad las cosas, ¿no? Basta ver, cuando se aprobó ahora el proyecto de la Junta de Andalucía, algunos artículos que había en algunos periódicos de la derecha eran, tenían un tono, dicen, no solo despreciativo, sino un poco partiendo de la convicción de que aquí no hay nada, no hay ninguna verdad que restaurar, no hay ninguna ofensa que reparar, ¿no? De manera que con eso es bastante complicado, en fin, poder acabar de cerrar este tema bien, ¿no? De todas maneras, incluso dentro del propio Partido Socialista ha habido discrepancias, hay algunos que se han sentido incómodos, por eso esta ley ha tardado tantísimo en salir, y por eso tampoco es casual que se vaya a tardar 18 meses, se ha dado de plazo a los ayuntamientos para que retiren toda esa simbología pasadas las elecciones municipales, porque sabemos la polémica que todavía origina esto en la sociedad, por mucho que creamos y haya mucha gente convencida de que tienen derecho esas víctimas a una reparación, ¿no? En ese sentido, es una ley que ha resultado incómoda incluso entre los propios socios de gobierno. No, es normal, es un asunto muy delicado, muy sensible. Yo soy muy partidario de todos los procesos de memoria histórica y de la lectura del contenido de esta nueva norma sobre memoria democrática. Prácticamente comparto tanto el espíritu como buena parte de todo el enunciado, pero a mí mismo me chirría también cuando se habla de comisiones de la verdad. Lo reconozco, 38 años después, ahora decir, yo creo en la reparación, pero tampoco creo en la apertura de comisiones de la verdad, que puedo saber cómo comienzan, pero no tengo claro dónde acaban. Y creo que es perfectamente conciliable el que no abramos determinados debates con una reparación fuerte y efectiva que se merecen muchas personas. Yo no creo que haya revanchismo en reclamar esas reparaciones, y yo las reclamo públicamente, pero de ahí, como digo, a abrir comisiones de la verdad con nombres muy pomposos que yo personalmente a día de hoy, 38 años después de la muerte del dictador, prefiero no abrir, porque creo que pueden terminar por deparar episodios que yo personalmente no tengo ganas de que vivamos de nuevo. Bueno, luego hay una parte de reparación que es complicada de llevarse a efecto, por mucho que esta ley tenga la intención de que se hagan, como es el reconocimiento en los registros civiles de las partidas de defunción de estas víctimas. Eso, si no hay voluntad del Gobierno de la Nación, Gobierno central, no se puede hacer, o incluso la anulación de determinadas sentencias, por mucho que la Junta pretenda esa parte de reparación, que me parece incluso más importante, sí, claro, que lo que tú has mencionado de la Comisión de la Verdad. Es muy complicado que se lleve a la práctica. Yo en este asunto, mi opinión siempre ha sido muy pragmática, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decía Antonio. Yo creo que es necesario un consenso para tratar el tema, que sin el consenso podríamos llegar incluso a todavía liar más el tema, y creo que en mi pragmatismo yo lo que primero sí plantearía, y que creo que eso no se ha planteado de una manera directa, es el tema de la reparación, eso que tú aludías. Las reparaciones. Es decir, señores, aquí, cuando acabó la Guerra Civil Española, los que ganaron pusieron medallas a sus caídos y rindieron homenaje, hicieron el Valle de los Caídos, hicieron tal, y las familias de los caídos se vieron favorecidas por el gobierno de la dictadura y tal. Y cuando llegó la democracia, los caídos por la República, que eran los que realmente estaban en el poder, no han restituido ese honor. O sea, yo creo que lo primero que habría directamente es que hacer esa reparación a los caídos del otro bando, sin más tumbas, sin más levantamiento de tierra, sin más levantamiento de cunetas, simplemente de entrada el restablecimiento de la honorabilidad de esas personas, de esos fusilados, de esos caídos en el frente de la guerra. Y a partir de ahí intentar buscar un consenso que cerrase de una vez ese periodo, ¿no? Y además que creo que sería una cuestión
de hacer un acuerdo que fuera un acuerdo rápido, porque de lo que se trata hoy en día, a las fechas que estamos, es de restaurar y de reparar el honor de las personas que no ha sido restaurado en estos 40 años. A mí la verdad es que ese acuerdo ni rápido ni lento, me parece absolutamente imposible, y eso que tenemos algunos signos, siempre nos remitimos a Málaga. Málaga sí hace bien las cosas. Málaga, en fin, restaura la tumba las tumbas del cementerio creo que es de San Rafael, sí, donde, en fin, había 4.000 y pico, y ahí sí está implicado el ayuntamiento, y es del Partido Popular, y están las asociaciones de memoria, y está la Junta de Andalucía. Ese era un modelo que no se ha seguido prácticamente en ningún sitio más. ¿Por qué? Pues porque es cierto que la derecha española, la derecha democrática, se sabe heredera, en fin, sabe que su pasado es difícil de blanquearlo y entonces le resulta incómodo hablar de ese asunto. Y es cierto también, creo yo, que ha habido una tentación, a veces en sectores de la izquierda y en asociaciones de memoria, de utilizar la recuperación de la memoria como garrote para darle en la cabeza a esta derecha concreta. No digo que no tengan razones, digo que con esa estrategia es cierto que uno se queda a gusto porque hace aquello que le pide el cuerpo, pero claro, no acabamos de resolver el problema, que lo tenemos, no lo tenemos resuelto. Por eso mismo que tú decías, Juan Carlos, si empezamos a escarbar podemos llegar a sitios que no queremos llegar. Claro, es que tenemos un problema que no está resuelto y hay una gente que dice que no existe ni siquiera ese problema. Yo creo que sí que existe, pero no hemos encontrado la manera. Precisamente estamos hablando de una persona que ha entrevistado a Fernando que casi que pide la exhumación de Franco para detenerlo de nuevo. Es decir, os acordaros cuando lo que ocurrió hace ahora unos 4 años. Pero simplemente un detalle. Yo por eso muchas veces cuando se habla de memoria histórica, y aquí ha salido la palabra, yo a veces siempre digo, a mí lo que me gusta es la reparación histórica. Yo lo que quiero es que se repare. Y que se repare de una manera efectiva, seria y como... Sin revanchismo, sin ajuste de cuenta. Sin que empecemos ahora una dialéctica. A mí me da verdadera alergia esta dialéctica, es que me genera dermatitis, creo yo. La dialéctica esta de buenos y malos otra vez, de guerra civilismo, de frentismo, a mí me agota. Yo creo en la reparación y me gustaría una reparación mucho más efectiva. Y ahí sí discrepo en una cosa contigo, Juan. Cuando dices lo de no levantar más cunetas, pues si hay que levantarlas, se levantan. Claro que sí. Es que hay gente que no sabe dónde está enterrado su abuelo o su bisabuelo. Pero sin revanchismo, ¿por qué no? El problema está en que tenemos víctimas ahora. Si queremos buscar culpables es cuando se levantan se abren esas heridas, ¿no? Y ahora que habláis del tema de las exhumaciones, en contacto con las asociaciones de memoria democrática, que son las que han estado hasta ahora liderando todos estos procesos de exhumaciones, lo cierto es que sí puede abrirse otro frente porque las cautelas que se ponen con esta ley en la mano a las exhumaciones, que tienen que estar mucho más supervisadas por el Gobierno y ser una intervención directa, pueden levantar ampollas entre los propios colectivos que son los que más han peleado por esta ley. Por eso digo que es una ley que tiene todavía muchas aristas que hay que salvar. Sí, Juan, por alusión. Sí, no, lo digo, yo decía lo de la exhumación en el sentido de que ha habido un momento hace 2 años en el que todas las semanas teníamos una excavación nueva, ¿no? Y yo creo que incluso estaba creándose hasta una economía paralela en ese tema, ¿no? Lo cual me daba pánico y me daba pavor, ¿no? Entonces yo insisto en que yo creo que si yo tuviera alguna persona desaparecida en la guerra y tal, lo que me gustaría es que se reparase su honorabilidad, que se anulase si hubiera sido fusilado su condena de fusilamiento. Y encontrar los restos, si querías encontrarlos. Bueno, encontrarlos si supiera dónde están, Antonio, pero lo que creo que evidentemente... Creo yo que, por ejemplo, la figura de Lorca, de la que creo que más restituido el honor de Lorca no puede estar, y el hecho de cuántos agujeros se han abierto ya para buscar Lorca. Oye, si no se encuentra, pues es que no se encuentra, es que no va a levantar toda la provincia de Granada para encontrarlo. Creo que sería un poco gastar una energía absurda. Entre otras cosas, yo soy de la creencia de
de que una vez que te mueres, pues bueno, ya ha acabado la persona y creo que lo importante es la memoria, ¿no? Lo que queda, no el hecho físico de encontrar cuatro restos. Sí, pero yo creo que eso es una opinión muy personal. La familia sí tiene derecho. Es una necesidad psicológica para descansar. Igual que a mí sí me pareció bien buscar a Lorca. Es cierto que si no se ha encontrado, pues no vamos a estar buscando. Ahora, buscarlo sí, y me parecía importante encontrarlo, ¿no? Seguramente el problema es que hay, no digo media España, pero que preferiría no encontrarlo. Y ni siquiera nos ponemos de acuerdo en eso, ¿no? Si habría que encontrarlo o no a Lorca. Yo creo que sí, porque es importante, ¿no? Pero no soy nada optimista con que este tema lo vayamos a resolver como país, ¿no? ¿Es más importante encontrar los restos humanos físicos de Lorca o que realmente los niños de hoy en día sepan quién era Lorca y que lo mataron y que lo fusilaron en una cuneta? Es que yo creo que es mucho más importante eso. Son cosas distintas, ¿no? Sí, pero no incompatibles, creo. Bueno, nos quedan tan solo prácticamente 2 minutos de tertulia y sí me gustaría pues introducir el último elemento de análisis. Prácticamente os pido una opinión telegrama a propósito de un caso que no solo ha causado perplejidad, sino alarma social, esa decisión de un juez de Jaén de que el maltratador conviva con su víctima. No sé qué habéis sentido vosotros, yo he sentido... Yo creo que hay que ser muy breve. Yo no me puedo creer que no haya otra alternativa. Yo no me puedo creer... Viendo al maltratador y a la maltratada, he sentido escalofrío, porque además te voy a decir una cosa, con qué libertad esa mujer ha hablado delante del marido, ante una misma cámara, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, 30 segunditos cada uno. Ese testimonio que hemos puesto al comienzo del programa retrata perfectamente muchos casos de violencia de género que todavía sigue siendo una cosa de intimidad, del hogar. Esa es la clave de la cuestión. Y que una mujer diga que quiere compartir el techo con su maltratador, yo creo que no exime al resto de la sociedad a intentar proteger a esa mujer, igual que a la que retira una denuncia contra su maltratador. Bueno, y si os fijáis también incluso lo que él dice, ¿no? Esta es mi casa, esta es mía, esto es mío, esto es mío. A mí nadie puede echarme de aquí, efectivamente. ¿No? En cualquier caso, simplemente me niego a creer que no haya otra alternativa de servicios sociales por parte de las administraciones, que la justicia obligue a que lo ingresen en un albergue, aunque sea a 100 kilómetros de distancia. No me puedo creer que un juzgado entienda que esa es la única solución posible. No, yo intento comprender la decisión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Jaén. No consigo entenderla, o la única explicación que encuentro es que esos jueces no han acabado de comprender ni la gravedad ni el alcance de esta clase de delitos. Creo que tienen en la cabeza, lo que decía Olga, esa idea de delito doméstico. No han acabado de comprender eso, y pongo el siguiente ejemplo. Si quitamos esa clase de delito y nos buscamos otro, pero la misma situación, digamos, por ejemplo, que un padre ha abusado de su hija, cumple su delito, y está en la indigencia. Esa sección, la audiencia de Jaén le habría dejado a ese padre volver a su casa. Evidentemente no. Sí, brevemente, Juan. Yo simplemente, aparte de coincidir con lo que han dicho los compañeros, le he oído al consejero de Justicia, Emilio Llera, que como todos sabéis es fiscal de carrera, decir una cosa, que hay una decisión penal tomada, que es una orden de alejamiento, y que una sentencia contravenga una decisión penal previamente adoptada, pues que él, sin conocer a fondo la sentencia, porque lo han entrevistado en Madrid... Garzón, ¿no? Que debe intervenir el juez de guardia, incluso el Ministerio Fiscal. Es un poco bueno... El TSJ lo ha dicho esta tarde también. Bueno, venga, que estamos casi fuera de tiempo. Vamos con la sección de siempre de los jueves, en la sección que más le gusta a Juan Carlos Blanco, Kilda Blog. Llega el azote de los frikis de Internet, llega Helen Santiago. A ver con qué gamberrada nos ilustra hoy. Esto está pasando y yo voy a enseñároslo. Hoy os voy a hablar de la subcultura Otherkin, aquellos que creen ser en espíritu una criatura fantástica, pero no de maravillosa y estupenda, no, sino de las que no existen, como sus neuronas. En fin, que salen más subculturas que tiendas de yogures helados. A ese momento de darse cuenta que lo eres se llama el despertar. Vamos, cuando te levantas del golpe que te has dado con el pico de la mesa. ¿Qué soy? A lo mejor un poquito gilipollas. Se trata pues de gente que se siente atrapada en el cuerpo equivocado. Pero no un poquito equivocada, no.
muy equivocada. Vamos, que para liberarte no vas a necesitar un cirujano sino un psiquiatra. Could try showing them documentaries about vampirism that the History Channel and Discovery Channel and things like that have shown. But at the end of the day, if they don't believe you, they're not going to believe you. And that shouldn't matter to you. No sé qué te va a costar más, si convencer a tus padres de que eres un vampiro o de que no te echen de casa. Pero ser un vampiro es súper guay. Y encima es que lo de la sangre es un mito, o sea, es un ángel influido como una casa. Pueden sentirse demonios, ángeles, dragones, vampiros, duendes, hadas. Y si tú te los encuentras, lo que vas a sentir son ganas de cambiarte de acera. Me voy a reencarnar en otra cosa. ¡Ja! ¿Cómo te has quedado? Se sienten criaturas que no existen en la Tierra y para eso, pues creen en la reencarnación. ¿Me he reencarnado ya? ¿Me he reencarnado ya? ¿Me he reencarnado ya? ¿Me he reencarnado ya? Desde luego, hay algo peor que hablar de ti mismo en tercera persona. Y es hablar de ti mismo como si fueses un dragón. Es algo espiritual, es una identidad, es una gilipollez. Ya os he hablado de furries, de Therians, de Otherkin. No es lo mismo, pero se parecen. Al final todos coinciden en el mismo lugar. Los foros guarros de internet. Y la mayoría os preguntaréis, ¿cuánto cuesta ser un vampiro? Pues 5 céntimos. No. Te deja un poco de... para luego, ¿eh? Helen Santiago y su Kilda Blog. Algún día le preguntaré a Juan Carlos Blanco qué le parece. Ah, no, lo que yo me pregunto, ¿dónde saca estos vídeos? Están en internet y ella los busca y los encuentra. Es imposible. Bueno, columna de cierre, Mercedes de Pablos. Hola, buenas noches. 8 de cada 10 andaluces tiene una opinión negativa del funcionamiento de la justicia. Casi el 73% se niega a tener que pagar para que se le dé un trato justo en los tribunales. Los andaluces, según la encuesta de realidad social del Centro de Estudios Andaluces, consideran que la administración de justicia ni es eficaz, ni es eficiente, ni es igualitaria. Demoledor este dato, en un día como el de hoy, en una noche como la de hoy. Seguramente ustedes a estas alturas habrán oído comentar, habrán comentado también en lo privado de sus casas esa sentencia de Jaén que obliga a una víctima a convivir con su verdugo, a una mujer con su marido condenado hasta en 4 ocasiones por malos tratos. Una cuestión difícil esta de la violencia de género, una cuestión muy difícil esta de la violencia machista, pero sin duda una cuestión que nos obliga a todos a ser responsables. He pensado mucho antes de dirigirme a ustedes esta noche, porque las 18 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2014 es como para que nos pongamos muy serios. Pero también es verdad que hemos avanzado mucho en este país. También es verdad que los medios de comunicación se han sensibilizado. También es verdad que la maté porque era mía ya es un mal chiste. También es verdad que hemos logrado dejar en la conciencia de la ciudadanía que el maltrato es algo que envilece a los hombres, que no pueden consentir las mujeres. Lo que ocurre es que es algo tan sensible que merecería la responsabilidad de todos. Por ejemplo, que califiquemos de chapuza que ahora se quiera incluir en el currículo escolar materias contra la violencia que ya estaban en educación para la ciudadanía. Por ejemplo, que la ley de régimen local desmonte los puntos de información a la mujer de los ayuntamientos de toda Andalucía y de toda España, que son tan importantes para atajar el problema, donde están ellas, donde están las víctimas, que a veces son las primeras que no se dan cuenta de su propia situación. Cada palo que aguante su vela y que el juez de Jaén sepa que habrá cumplido estrictamente la ley, pero ha olvidado a las personas. Cada palo de los ciudadanos que sepa a quién corresponde cada una de las responsabilidades. Mientras, y esto es muy grave, parece que la mayor parte de nosotros no
no cree en la justicia, no confía en la justicia. Yo estoy convencida que la violencia de género, que es terrorismo, requiere que seamos aún más serios. Por ejemplo, todo aquel que haga apología de la sumisión, apología de la humillación, que sea condenado por apología del terrorismo. Buenas noches, estoy segura que usted piensa lo mismo. Buenas noches a Mercedes de Pablos y muchas gracias. Agradecimiento que hacemos extensivo a los tertulianos que nos han acompañado esta noche. Juan Méndez, Antonio Avendaño, Juan Carlos Blanco, el Granado, a los cuatro, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Volveremos el lunes con más invitados y más tertulianos y como siempre iremos a por todas. 8.